Hubo un período en que todo parecía perdido y el cielo no respondió. Entre el último suspiro de Jesús en la cruz y la mañana de la resurrección, existieron horas que casi nunca son exploradas, horas en que Dios permaneció en silencio absoluto. Ninguna voz resonó desde los cielos, ningún ángel trajo explicaciones, ninguna respuesta vino para aliviar el dolor de aquellos que habían depositado toda la esperanza en ese hombre colgado en una cruz. Jerusalén seguía su rutina, el templo permanecía en pie, el sábado llegaba, pero algo profundamente errado flotaba en el aire. Los discípulos estaban escondidos, las mujeres lloraban, los enemigos respiraban aliviados, y el cuerpo del Hijo de Dios yacía inmóvil en un sepulcro frío. ¿Qué estaba pasando mientras todo parecía parado? ¿Qué hacía el cielo mientras la tierra se sumergía en la confusión, en el miedo y en la duda? Ese silencio no fue vacío, no fue abandono y no fue el fin. Fue el intervalo más decisivo de la historia de la humanidad, cargado de significados que pocos logran vislumbrar. Había un silencio que no era solo ausencia de sonido, sino una suspensión del tiempo, como si el propio universo aguardara algo que aún no podía comprender. Tras el grito de Jesús en la cruz, «Está consumado», los cielos no respondieron con truenos, ni con voces audibles. Lo que siguió fue un vacío ensordecedor, una pausa divina que hizo que cada corazón atento sintiera el peso de ese momento. En Mateo capítulo 27, versículo 50, vemos que Jesús entregó el Espíritu y inmediatamente el mundo entró en un estado de inquietud silenciosa. Ese silencio no era abandono, sino una preparación para algo grandioso que aún vendría a la luz. Mientras los hombres y mujeres alrededor de la cruz intentaban entender lo que había sucedido, los cielos permanecían cerrados. Ningún ángel apareció. Ninguna profecía fue explicada en ese instante. El silencio de Dios podía sentirse como una ausencia dolorosa, pero en realidad era un marco que destacaba el valor del sacrificio que acababa de ocurrir. Era como si el Padre estuviera contemplando en reverencia al Hijo que dio todo, y ahora descansaba en la muerte. Este momento nos enseña que no todo silencio es rechazo. A veces es reverencia. Hay silencios que hablan más que palabras. Para los discípulos, ese silencio fue sofocante. Ellos esperaban una manifestación sobrenatural que confirmara la victoria del Mesías, pero recibieron solo el peso de la duda y la confusión. No podían ver el cumplimiento de las promesas en medio del dolor. El silencio de Dios tras la muerte de Jesús desafiaba la lógica, confrontaba la fe y desestructuraba cualquier expectativa humana. Era una invitación a creer sin ver, a esperar incluso sin oír. El cielo no necesitaba hablar, pues ya había hablado a través de la cruz. Entre los curiosos, soldados, religiosos y seguidores hubo un momento de parálisis. La tierra parecía respirar con dificultad. El Hijo de Dios estaba muerto y nada sucedía para impedirlo. Este vacío entre el último suspiro de Cristo y los eventos siguientes era más que un intervalo temporal. Era un campo de batalla espiritual invisible, donde el cielo no había perdido, pero tampoco había demostrado ser vencedor aún. Todo permanecía en suspensión. Era el amanecer de la fe siendo gestada en la oscuridad. Muchos de nosotros ya hemos experimentado este tipo de silencio divino. Esos momentos en que clamamos, lloramos y todo lo que recibimos como respuesta es un silencio que hiere más que 1000 palabras. Pero es allí, exactamente allí, donde Dios está actuando de forma más profunda. El silencio tras la cruz no era vacío. Estaba cargado de gloria. Era un espacio necesario entre la entrega y la resurrección. Y si estás atravesando este tipo de silencio, tal vez estés más cerca del milagro de lo que imaginas. A medida que el cielo se oscurecía en plena luz del día, una inquietud se apoderaba de la tierra.
No se trataba de un eclipse común, ni de un fenómeno climático. Era un acto divino que cubría el mundo con un manto de luto y juicio. Según se relata en Lucas capítulo 23, versículo 44, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La muerte de Jesús no fue solo un evento físico, fue acompañada por signos cósmicos que interrumpieron el orden natural y anunciaron que algo de proporciones eternas acababa de ocurrir. Esta oscuridad era más que simbólica, era la respuesta de la creación a la injusticia contra el Creador. El sol, al ocultar su brillo, parecía negarse a iluminar un mundo que acababa de crucificar la luz verdadera. El ambiente se tornaba cada vez más denso, como si el propio aire cargara el peso de la tragedia. Los animales se silenciaron, los hombres callaron. Era un tiempo en que todos los sentidos humanos fueron subyugados por una sensación de peso, de juicio, de una culpa que flotaba en el ambiente como una nube densa y silenciosa. El pueblo que observaba aquella escena quedó atónito. Muchos se preguntaban si Dios estaba castigando la tierra o lamentando la pérdida de su hijo. El pueblo judío, conocedor de las Escrituras, podría haberse acordado de Amós, capítulo 8, versículo 9, que profetizaba que el sol se pondría al mediodía como señal del juicio del Señor. Aún así, el miedo se apoderó y las interpretaciones se perdieron en la desesperación. La oscuridad era el espejo de un corazón humano ciego, incapaz de reconocer al Mesías incluso frente a tantos signos. El escenario era un reflejo del estado espiritual de muchos en aquella época. La luz había venido al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Ahora, estas tinieblas se manifestaban físicamente como consecuencia del rechazo a la verdad. El cielo, la tierra y el propio tiempo parecían gritar juntos que algo terrible y a la vez glorioso había sido consumado. No era solo el fin de la vida de un hombre, era el cierre de una era y el inicio de un nuevo pacto. Pero en ese momento, todo aún parecía perdido. Muchos intentan hoy iluminar sus propias vidas con luces artificiales cuando la verdadera luz se ausenta. Sin embargo, hay momentos en que Dios permite las tinieblas no para castigarnos, sino para revelarnos el contraste entre la luz y la oscuridad. El mundo cubierto de tinieblas aquella tarde representaba el corazón humano sin Cristo. La ausencia del sol nos recuerda que sin el Hijo todo es oscuridad, y aún en las horas más sombrías la promesa aún permanece: la luz volverá a brillar. En el exacto momento en que Jesús entregó el Espíritu, algo extraordinario ocurrió dentro del templo en Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del Santo de los Santos fue rasgado de alto a bajo. Este evento, registrado en Mateo capítulo 27, versículo 51, no fue una coincidencia ni una simple manifestación física. Fue un acto simbólico y poderoso que rompió siglos de distancia entre Dios y el hombre. Aquel velo de tejido espeso, que durante tanto tiempo impidió el acceso directo a la presencia divina, fue abierto por el propio Dios, sin la ayuda de manos humanas. La presencia de Dios, antes restringida al sumo sacerdote una vez por año, ahora estaba accesible a todos. El velo rasgado era la declaración silenciosa de que el sacrificio había sido aceptado, de que el precio había sido pagado, de que la separación impuesta por el pecado fue finalmente removida. Ningún sacerdote intercedería más como mediador absoluto entre Dios y los hombres, pues el verdadero sumo sacerdote había acabado de ofrecerse a sí mismo como ofrenda definitiva. El silencio del templo contrastaba con el grito ensordecedor de la redención. Los sacerdotes que estaban en el templo, en aquel momento, no pudieron ignorar lo que había ocurrido. Aquel velo no podría ser rasgado por manos humanas, aún más de arriba hacia abajo. Algo sobrenatural,
había interferido en el corazón del judaísmo, rompiendo con la antigua alianza y apuntando hacia una nueva realidad espiritual. La perplejidad de ellos, mezclada con el miedo, abrió espacio para una crisis de fe. El sistema religioso entero había sido sacudido en un solo instante, y muchos aún no comprendían lo que eso significaba. Para el pueblo común, ese evento podría haber pasado desapercibido, pero espiritualmente fue una de las declaraciones más revolucionarias de la historia. El Dios inaccesible ahora extendía la mano al pecador. No había más muros, ni cortinas, ni rituales para barrar el encuentro. La gracia ahora fluía libremente, no más por mérito, sino por fe. El templo físico comenzaba a ceder lugar al templo espiritual, donde el corazón regenerado sería la nueva morada del Altísimo. La cortina que separaba también simbolizaba la mentalidad que excluía, que limitaba lo sagrado, ahora rasgada en favor de la comunión. Es difícil medir lo que aquel momento representó para la eternidad. Cuando el velo cayó, Dios estaba diciendo: vengan. Él rasgó la distancia, derribó los rituales, deshizo el miedo. Aquel grito silencioso del santuario ecoa hasta hoy, recordándonos que nada más nos impide acercarnos al trono de la gracia. Si antes éramos impedidos, ahora somos invitados. Y esta es una verdad que ningún silencio posterior podrá borrar. En el instante de la muerte de Jesús, la tierra tembló de manera violenta. No fue solo un temblor sísmico común, sino un estremecimiento con raíces espirituales profundas. Mateo capítulo 27, versículo 51, describe este terremoto como parte de una secuencia de señales que acompañaron la crucifixión. Las rocas se fisuraron, los sepulcros se abrieron y el suelo que había recibido la sangre del Cordero reaccionó con una convulsión divina. Era como si la propia creación estuviese gemiendo ante el sacrificio supremo del Hijo de Dios. Este terremoto simbolizaba el impacto de la muerte de Jesús en el plan cósmico y espiritual. El suelo bajo los pies de la humanidad ya no era el mismo. Las estructuras de la antigua alianza se derrocaban, dando lugar a un nuevo tiempo. El temblor no afectó solo el ambiente físico, sacudió las convicciones religiosas, tambaleó el sistema legalista y confrontó el orgullo humano con la fuerza irresistible de la gracia. La tierra tembló para despertar a los adormecidos, para alertar a los insensibles, para anunciar que la redención había tocado el mundo de forma irreversible. Aquellos que presenciaron este temblor no pudieron ignorar su significado. Incluso los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad, se sintieron llenos de temor. El centurión, al ver todo aquello, exclamó: verdaderamente, este era el Hijo de Dios, como narra Mateo capítulo 27, versículo 54. La naturaleza había testificado lo que muchos corazones aún se negaban a creer, y en medio del silencio que seguía, las piedras partidas parecían ecoar el mensaje de que algo definitivo había sido sellado. Las rocas se fisuraron, pero el corazón de muchos permaneció duro. Sin embargo, este terremoto llevaba también una invitación a la transformación. Las piedras que se quebraban ante la cruz eran un retrato de lo que Dios deseaba hacer con los corazones de piedra de la humanidad. Era hora de abrir fisuras en el alma, de dejar que la luz de la redención penetrara donde antes solo había resistencia. El temblor de aquella tarde era también un clamor celestial llamando a la conversión, a la rendición, a la aceptación del Hijo que fue entregado. Cada terremoto, cada señal, cada temblor de la naturaleza en aquella escena tenía un propósito: apuntar a la magnitud de lo que había ocurrido en la cruz. La tierra que tembló ante la muerte de Jesús continúa hablando hasta hoy. Nos recuerda que la fe que no sacude nuestras certezas tal vez aún no nos haya tocado de verdad.
El suelo de la religiosidad se rompió para que brotara una nueva semilla, la del Evangelio eterno. Cuando Dios estremece la tierra, es porque está sembrando algo que el mundo jamás logrará contener. Los líderes religiosos de Jerusalén fueron confrontados con un escenario que se escapaba completamente de su control. Ellos habían conseguido lo que querían, la muerte de Jesús. Pero los signos que acompañaron su crucifixión, como el velo rasgado, la oscuridad repentina y el terremoto, comenzaron a minar la seguridad de sus convicciones. Esos hombres, maestros de la ley y fariseos, sabían que tales fenómenos tenían profundo significado en las Escrituras. La duda comenzó a corroer el orgullo que sustentaba sus acciones. En Juan capítulo 11, versículo 48, ya habían confesado su miedo a perder el poder, y ahora veían sus cimientos desmoronarse. El silencio que siguió a la muerte de Jesús para ellos no fue de paz, sino de inquietud. La ausencia de cualquier respuesta de Dios contra los eventos de la cruz no los confortaba. Por el contrario, los condenaba. Ellos habían rechazado al Mesías, manipulado juicios e incitado al pueblo. Ahora, rodeados de evidencias sobrenaturales, enfrentaban la amarga realidad de que podrían estar equivocados. No había argumentos capaces de justificar los signos, y aunque intentaran, el pueblo comenzaba a cuestionarse. Un temor disfrazado de silencio se instaló entre los miembros del Sanedrín. Algunos entre ellos comenzaron a repensar todo. ¿Qué habían hecho? ¿Habrían matado al Hijo de Dios? El silencio de Dios tras la muerte de Jesús no era complicidad con sus actitudes, sino un tiempo de espera, una ventana de arrepentimiento antes del juicio. La verdad había sido crucificada frente a sus ojos, pero el orgullo aún los impedía inclinarse. El velo rasgado, que debería haber sido una invitación a la presencia divina, se convirtió en un espejo que exponía su hipocresía. Aquellos que debían guiar al pueblo hacia Dios fueron los que más resistieron a su visitación. La responsabilidad espiritual de los líderes era enorme, no solo por el poder que ejercían, sino porque sus elecciones afectaban a multitudes, y al rechazar a Cristo, arrastraron a muchos consigo. Pero ahora el silencio de Dios pesaba como plomo sobre sus hombros. Ya no podían oír la voz profética, pues habían silenciado al profeta. Solo quedaba el eco de sus propias decisiones, reverberando entre los muros del templo que pronto sería destruido. El tiempo de la revelación había llegado y ellos no supieron discernirlo. Este subtema nos confronta con una verdad incómoda. El orgullo religioso puede ser uno de los mayores obstáculos para reconocer la acción de Dios. Cuando la estructura de poder se vuelve más importante que la verdad, la fe se convierte en un teatro. Los líderes religiosos que rechazaron a Jesús fueron, en muchos sentidos, víctimas de su propia vanidad espiritual. El silencio de Dios no fue una aprobación, sino una última oportunidad de arrepentimiento. Y aún hoy, Dios permanece en silencio para algunos, esperando que la verdad logre finalmente rasgar el orgullo. Entre los muchos que presenciaron la crucifixión, había un hombre cuyo testimonio quedó registrado para siempre en las Escrituras, el centurión romano encargado de la ejecución. Este soldado, acostumbrado a la brutalidad y a la muerte, tuvo su alma atravesada por algo que superaba cualquier lógica militar. Él vio la manera en que Jesús murió, los signos que lo acompañaron, y algo dentro de él se quebró. En Marcos capítulo 15, versículo 39, él declara: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Esta afirmación no fue solo una observación, sino una confesión. La fe había nacido allí, bajo la cruz. Este hombre no era parte del pueblo elegido, no conocía profundamente las Escrituras ni esperaba al Mesías, pero bastó un encuentro con la cruz, una contemplación sincera del sufrimiento y la entrega de Jesús para que su corazón fuera tocado.
A diferencia de muchos religiosos, el centurión no se endureció ante los signos. Él miró a Jesús y vio lo que otros, incluso con toda la carga espiritual, no lograron ver. Su declaración no fue teológica, sino vivencial y profundamente verdadera. El silencio de Dios, que tanto inquietaba a los judíos, fue para el centurión una oportunidad de escuchar lo que muchos ignoraban: el testimonio silencioso del propio Cristo. La manera en que Jesús soportó el dolor, su compasión incluso en la agonía, y la forma en que entregó su vida sin resistencia fueron para ese hombre más elocuentes que cualquier sermón. El centurión vio a Dios en medio del sufrimiento, y eso lo transformó. Su corazón endurecido por la guerra fue quebrado por un rey que sangraba en silencio. Esta conversión inesperada es un poderoso recordatorio de que la salvación no depende de la religión, sino del encuentro genuino con la verdad. La cruz sigue siendo el lugar donde la fe nace en los lugares más improbables. Hombres y mujeres que jamás entrarían en una sinagoga o templo pueden ser alcanzados cuando son confrontados con el amor sacrificial de Cristo. El centurión representa a todos aquellos que, aún distantes de la promesa, pueden ser alcanzados por ella en un instante de revelación. El testimonio de este soldado es también una invitación. ¿Cuántos de nosotros tenemos el privilegio de conocer las Escrituras, de asistir a iglesias, de escuchar sermones, pero aún no nos hemos rendido como él? A veces es necesario estar ante la cruz, no como espectadores, sino como participantes. El centurión no solo vio la muerte de Jesús, él fue parte de ella, y fue justo allí, en el lugar más sombrío, donde su fe comenzó a nacer. En medio de la tensión que rodeaba los últimos momentos de Jesús, un hombre hasta entonces discreto se levantó con una valentía que contrastaba con el silencio y el miedo generalizado. José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, tomó una actitud arriesgada e inesperada. Fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este gesto, narrado en Lucas capítulo 23, versículos 50 a 52, rompió el ciclo de omisión que marcaba a muchos de los que creían en secreto. José no solo reveló su fe, sino que también la puso en práctica en un momento en que ella podría costarle todo. Este hombre, que hasta entonces se había mantenido en silencio, dio un paso adelante cuando todos los demás retrocedían. Mientras los discípulos se escondían y los religiosos permanecían en su arrogancia, José expuso su devoción al crucificado. Arriesgó su posición, su reputación y hasta su seguridad personal para honrar el cuerpo de un hombre que había sido ejecutado como criminal. Su audaz silencio cortaba el aire como una espada. No estaba movido por emoción, sino por convicción. Era fe en acción. La actitud de José se vuelve aún más relevante cuando miramos el contexto religioso y político de ese momento. Él formaba parte de la liderazgo judía, la misma que conspiró contra Jesús. Su decisión, por lo tanto, también era un rompimiento interno con el sistema que él había servido durante tantos años. No solo ofreció una tumba nueva, cavada en la roca, sino también una declaración: este hombre no merece el olvido. Su silencio anterior dio lugar a una actitud que hablaba más alto que 1000 palabras. Allí, en el gesto de recoger un cuerpo ensangrentado, florecía la semilla de una fe práctica. El silencio de Dios, tras la muerte de Jesús, fue llenado por gestos como el de José. Incluso cuando el cielo parecía mudo, hombres y mujeres se movían por la fe. Y es precisamente en este contraste entre la ausencia de respuesta divina y la presencia de actitudes humanas que vemos cómo Dios trabaja en silencio. Él mueve corazones, inspira acciones, promueve encuentros. José,
Al tomar para sí la responsabilidad de sepultar a Jesús, no solo preparó el escenario para la resurrección, sino que también mostró que la verdadera fe se manifiesta cuando el mundo entero guarda silencio. Hoy, muchos aún viven bajo la sombra del miedo, del juicio ajeno, de la presión religiosa. Pero José de Arimatea nos recuerda que hay momentos en los que es necesario salir de las sombras y actuar. La fe no es solo una convicción interior, es una elección visible, aunque silenciosa. Cuando todos guardan silencio por miedo, el verdadero discípulo se levanta con valentía y Dios, incluso en silencio, observa y se revela a través de esos gestos. La historia de José no comienza con palabras, sino con acción, y eso es lo que la hace tan poderosa. Junto a José de Arimatea, otro nombre se destaca en el entierro de Jesús: Nicodemo. Aquel que una vez buscó a Jesús a escondidas, ahora se presenta con una mezcla de reverencia y dolor, trayendo unos 35 kilos de mirra y áloe para embalsamar el cuerpo del Maestro. Juan capítulo 19, versículo 39, registra este gesto, silencioso, pero cargado de significado. Aquel hombre que había temido ser visto con Jesús en vida, ahora se expone públicamente tras su muerte. ¿Qué habría pasado en su corazón? Nicodemo representaba a muchos que creen, pero tardan en actuar. Él reconocía que Jesús venía de Dios, como había declarado en Juan capítulo 3, versículo 2. Sin embargo, su miedo a la opinión de los demás lo mantuvo en silencio demasiado tiempo. Ahora, ante el cuerpo muerto de Cristo, tal vez llevaba en su corazón el peso de no haber hecho más mientras había tiempo. El arrepentimiento, aunque sincero, llegó tarde, pero aún así se movió. Su actitud revela que Dios aún acepta gestos de honor, incluso cuando ya no podemos cambiar el pasado. La presencia de Nicodemo en el entierro de Jesús es un hito de cómo el silencio de Dios puede provocar una profunda reflexión en quien lo teme. Durante la vida de Jesús, Nicodemo dudó, pero ante la muerte, algo en él despertó. No habló, no predicó, no enseñó. Solo trajo perfumes, y en ese acto sencillo reveló su transformación interior. Los aromas que llevó no podían preservar más la vida del Maestro, pero mostraban que su corazón había sido tocado. A veces, el silencio no es cobardía, sino arrepentimiento expresado con dignidad. Lo que hace que esta escena sea tan impactante es precisamente la ausencia de palabras. Nicodemo no justificó su ausencia anterior, no intentó explicarse, solo apareció en un momento en que pocos se atrevían. Y eso nos enseña que incluso los corazones dudosos pueden ser restaurados. La muerte de Jesús no solo salvó al pecador, sino que también despertó a los tímidos, los indecisos, los que estaban atados al miedo. El silencio tras la cruz continuaba resonando, llamando a los que aún tenían algo que ofrecer, aunque solo fuera un último gesto. Nicodemo nos hace pensar en las oportunidades que desperdiciamos, en los momentos en que guardamos silencio cuando deberíamos haber hablado, pero también nos muestra que nunca es demasiado tarde para honrar la verdad. El silencio de Dios no es desprecio, es tiempo de respuesta. Y cuando finalmente nos movemos, aunque sea para ofrecer perfume a un cuerpo ya enterrado, Él ve, Él acepta, Él transforma. La fe no necesita gritar. A veces basta con aparecer cuando todos se han ido. El cuerpo de Jesús, ahora envuelto en lino y aromas, fue colocado cuidadosamente en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Un cuerpo herido, marcado por azotes, clavos y corona de espinas, ahora reposaba en un silencio absoluto. El Hijo de Dios, que por tantos días enseñó, curó y confrontó, ahora permanecía inmóvil, inerte, dentro de una caverna sellada por una piedra. Lucas capítulo 23,
versículo 53, describe con sobriedad este momento. El silencio de Dios ahora era también el silencio de Jesús. El Verbo había callado, y con él, en toda esperanza parecía haber sido sepultada. Las horas que siguieron al sepultamiento fueron llenas de un vacío doloroso. Aquel que había prometido vida eterna ahora yacía muerto. El sepulcro se había convertido en un símbolo de desilusión para muchos. La expectativa mesiánica fue aplastada por la realidad de la muerte. El silencio alrededor del cuerpo de Jesús no era solo el de un sepulcro. Era el silencio de sueños rotos, de fe tambaleante, de preguntas sin respuesta. Los cielos parecían cerrados y el mundo parecía haber perdido su eje. Todo reposaba en suspenso, como si la creación contuviera la respiración. El sepulcro donde Jesús fue colocado era de José de Arimatea, pero en ese momento se convertía en un escenario sagrado. Allí estaba el cuerpo del propio Dios, acostado en el vientre de la tierra, cumpliendo las palabras de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del gran pez, conforme a lo que Jesús mismo había profetizado en Mateo capítulo 12, versículo 40. El sepulcro entonces no era solo un final, sino una pausa, una preparación, un útero oscuro donde la nueva creación estaba siendo gestada. Incluso en el silencio, algo invisible estaba ocurriendo. Pocos entendieron lo que realmente ocurría en ese momento. Los soldados vigilaban el sepulcro, los discípulos se escondían, los líderes religiosos respiraban aliviados. Pero Dios trabajaba en silencio. La cruz había sido el escenario de la redención. El sepulcro ahora era el lugar de la espera. Y esta espera exigía fe. Era necesario creer sin ver, confiar incluso cuando todo parecía perdido. El cuerpo muerto de Jesús, allí reposando, era la semilla que, aunque enterrada, estaba a punto de romper la tierra con vida. El silencio del sepulcro sigue siendo uno de los mayores desafíos de la fe cristiana. Nos confronta con el tiempo entre la promesa y el cumplimiento, entre el dolor y la gloria. Muchos de nosotros vivimos dentro de ese intervalo, donde nada parece suceder, pero donde todo está siendo preparado. El cuerpo de Jesús en el sepulcro nos enseña que Dios nunca está inactivo, incluso cuando todo parece inmóvil. En la oscuridad de la caverna, el cielo ya estaba preparando el amanecer, y es en ese espacio de silencio que la verdadera fe aprende a respirar. El día siguiente a la crucifixión fue un sábado diferente a todos los demás. La ciudad de Jerusalén estaba sumergida en un silencio opresor, y el habitual clima de celebración sabática había sido sustituido por una atmósfera de luto, miedo y confusión. Para los discípulos y seguidores de Jesús, ese sábado fue un espacio vacío entre la tragedia y lo desconocido. Lucas capítulo 23, versículo 56, menciona que las mujeres, después de preparar los aromas para ungir el cuerpo de Jesús, descansaron conforme al mandato, pero el descanso externo contrastaba con el tumulto interno que las dominaba. El sábado, símbolo del descanso divino tras la creación, ahora parecía cargar una amarga ironía. Dios había creado el mundo en 6 días y descansado en el 7º. Pero ahora el Creador yacía muerto en una sepultura. ¿Cómo descansar cuando aquel que prometió vida eterna estaba sepultado? El sábado se había convertido en el espacio del silencio más profundo, donde ninguna voz del cielo se oía, donde ninguna promesa parecía viva. Era el día en que nada tenía sentido. La fe había sido callada, la esperanza parecía soterrada y el dolor reinaba en el corazón de los fieles. Este sábado fue también un retrato del corazón humano en momentos de crisis. ¿Cuántas veces nos encontramos en días así, donde Dios parece ausente, donde la oración parece vana y donde el silencio del cielo nos desorienta?
El sábado, entre la cruz y la resurrección, es un tiempo de espera desconcertante, donde todo lo que queda es la memoria de las palabras de Jesús y la fragilidad de la fe que insiste en no morir. La ausencia de Dios no era real, pero se sentía profundamente. Era la prueba suprema de la confianza. Mientras los religiosos seguían con sus rituales, manteniendo la apariencia de normalidad, el cielo permanecía en pausa. La cortina del templo estaba rasgada, pero ellos actuaban como si nada hubiera cambiado. El silencio de Dios en ese sábado no era una señal de desdén, sino parte del plan. Era el intervalo necesario para que la nueva alianza se afirmara. Era el reposo del Cordero tras el sacrificio. Pero para los hombres era un abismo emocional, donde el tiempo parecía congelado y la esperanza parecía haber expirado junto con el último suspiro en la cruz. Hoy, muchos viven en sus propios sábados de angustia, días en que nada sucede, en que las oraciones parecen no pasar del techo y en que el corazón parece demasiado cargado para continuar. Pero este sábado nos enseña que, incluso cuando todo parece parado, Dios está preparando algo que los ojos aún no pueden ver. El silencio de Dios no es ausencia, es expectativa. El sábado es solo el medio. La historia aún no ha terminado. Hay un nuevo día en el horizonte. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Entre las mujeres que acompañaron a Jesús hasta sus últimos momentos, María Magdalena se destacó por su entrega e intensidad. Ella había sido liberada de 7 demonios, como relata Lucas, capítulo 8, versículo 2, y su vida fue radicalmente transformada por el toque del Salvador. Tras la crucifixión, su corazón estaba destrozado. En el silencio del sábado y en la madrugada del primer día de la semana, lo que quedaba era un vacío brutal, pero ese vacío no la paralizó. Al contrario, fue Él quien la impulsó a moverse, a buscar, a correr hasta la tumba antes del amanecer. María Magdalena personifica el alma que incluso en dolor no puede abandonar el lugar donde vio la luz por primera vez. Su ida al sepulcro fue movida por amor, por memoria, por necesidad de estar cerca, incluso si solo era del cuerpo. Ella no esperaba encontrar un milagro, solo deseaba honrar a aquel que había devuelto sentido a su existencia. Pero lo que encontró fue aún más desolador. La tumba estaba vacía, y ante esta ausencia, ella lloró. Juan, capítulo 20, versículo 11, describe a María llorando afuera, sin saber que ese vacío era, en verdad, el inicio de algo nuevo. El llanto de María Magdalena en aquel jardín no era solo lamento por la pérdida. Era un grito del alma que había sido tocada por lo divino y ahora se sentía huérfana. Ella lloraba no solo por Jesús, sino por sí misma, por todos los sueños, palabras y promesas que parecían haber desaparecido con él. Sin embargo, en aquel silencio cargado de angustia, una voz se levantó, y fue al escuchar su nombre ser llamado por Jesús resucitado que ella lo reconoció. Juan, capítulo 20, versículo 16. Registra ese momento íntimo y transformador. El alma que gritaba en silencio fue silenciada por una simple palabra: María. Este encuentro revela cómo el silencio de Dios puede ser roto de la manera más personal e inesperada. María no vio ángeles hablando en voz alta, ni señales espectaculares. Ella solo escuchó su nombre. Dios conoce el vacío de cada corazón y responde de manera única.
El dolor de María fue necesario para prepararla para la revelación. Ella fue la primera en ver al Cristo resucitado, no porque era la más capacitada, sino porque era la más disponible. El dolor la llevó al lugar de la visión, el vacío la condujo al milagro. María Magdalena nos enseña que el alma que ama profundamente también siente profundamente. Pero es precisamente este tipo de amor el que encuentra al Cristo vivo. Cuando todo parece perdido, cuando el corazón está hecho trizas, cuando la tumba está vacía y el silencio parece eterno, es ahí donde Jesús aparece, llamando por el nombre, restaurando la esperanza y convirtiendo lágrimas en testimonio. La fe que no huye del dolor es la fe que ve el milagro antes que todos. Mientras María Magdalena enfrentaba la oscuridad de la madrugada en busca de Jesús, los discípulos estaban encerrados, escondidos por miedo a los judíos. Juan capítulo 20, versículo 19, revela que estaban reunidos con las puertas cerradas, temiendo por su propia vida. Aquellos que habían caminado con el Maestro, que habían presenciado milagros y oído promesas, ahora se dejaban dominar por el pánico. La muerte de Jesús había desmoronado sus certezas, y el silencio de Dios parecía confirmar sus peores temores. Estaban solos, abandonados, sin rumbo. El miedo tiene ese poder paralizante, distorsiona la memoria, apaga las promesas y nos ata a un presente que parece insoportable. Los discípulos no sabían qué hacer. Aquel que les había dicho que no temieran, ahora estaba muerto. Y aunque había rumores sobre la tumba vacía, nada aún tenía sentido. El silencio de Dios, para ellos, era una prisión emocional. La ausencia de dirección era casi tan desesperante como la muerte del Maestro. ¿Qué había pasado con el reino que él había prometido? ¿Dónde estaba el poder que vencería al mundo? Pero fue precisamente en ese ambiente de miedo y silencio que Jesús resucitado apareció. Sin avisos, sin alarde, él simplemente entró, incluso con las puertas cerradas, y dijo: «La paz sea con vosotros». Juan capítulo 20, versículo 19, registra esta llegada repentina que rompió el silencio con una paz que no dependía de las circunstancias. Jesús no los reprendió por estar escondidos, sino que los alcanzó en su fragilidad. El silencio que tanto los atormentaba fue roto por la presencia del resucitado. Él no llegó con exigencias, sino con gracia. La aparición de Jesús en medio del miedo revela el corazón paciente y compasivo de Dios. Incluso cuando nos escondemos, incluso cuando dudamos, incluso cuando huimos, Él continúa viniendo a nuestro encuentro. El silencio de Dios muchas veces no es abandono, sino espera. Él permite el silencio para que el sonido de su voz sea aún más impactante cuando finalmente se manifiesta. Los discípulos necesitaban aprender que la fe verdadera nace también en la oscuridad, y que incluso cuando todo parece perdido, la paz puede entrar por las puertas más cerradas. Todos nosotros tenemos nuestros momentos de puertas cerradas, de noches silenciosas, de preguntas sin respuesta, pero la historia de los discípulos nos muestra que Dios no se limita a nuestras limitaciones. Él entra donde no hay entrada, habla donde no hay sonido, sana donde solo hay miedo. El silencio de Dios no es el final de la historia, Él es solo el escenario donde su presencia se volverá aún más real, y cuando Él llega, todo cambia. No necesariamente alrededor, sino dentro de nosotros. Mientras la tierra vivía los días más oscuros de su historia, hay una dimensión de este silencio que se nos escapa, pero que resuena en el cielo. El Padre, que antes declaró con voz audible: «Este es mi Hijo amado», ahora se mantiene en absoluto silencio. Desde que Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», como se describe en Mateo capítulo 27, versículo 46,
Ninguna respuesta ha sido escuchada. No hay truenos, no hay ángeles en alboroto, no hay respuesta celestial. El cielo se cierra. Pero el silencio de Dios no es ausencia de acción, es contemplación, es justicia siendo sellada. Ese silencio del Padre es un misterio que toca las fibras más profundas de la fe. Porque el Dios que tanto habló en otros tiempos elige callar justamente cuando su Hijo muere. La respuesta está en la soberanía de un plan eterno. El silencio no es desatención, es complicidad divina con la salvación de la humanidad. El Padre estaba presente, pero no para interrumpir el sacrificio. Era necesario que la redención fuera consumada hasta el fin. El cielo no se manifiesta porque ya había hablado todo por medio del Hijo, como nos recuerda Hebreos capítulo 1, versículo 2. El suspense en el cielo era más que espera. Era el compás exacto entre la justicia y la gracia. Los ángeles que sirvieron a Jesús en el desierto y lo fortalecieron en Getsemaní, ahora observaban en reverencia, sin intervenir. El silencio celestial no era indiferencia, sino reverencia al sacrificio. Es como si el cielo contuviera la respiración ante la entrega del Cordero. La muerte del Hijo fue un lamento silencioso en el corazón del Padre. Y cada segundo de ese silencio fue una semilla siendo lanzada en la eternidad de la redención. Hay algo profundamente conmovedor en ese silencio celestial. Nos enseña que no siempre Dios grita sus obras. A veces Él susurra a través de lo que elige no decir. La ausencia de respuesta en ese momento fue el precio de nuestro acceso eterno. El cielo en silencio estaba entregando a la tierra el acto más alto de amor. Y en ese intervalo, Dios no dejó de ser Dios. Él estaba en control, gobernando sin manifestarse, permitiendo que el plan que trazó desde antes de la fundación del mundo se cumpliera sin ruido. El silencio del cielo sigue siendo una de las expresiones más fuertes de la presencia de Dios. Cuando Él se calla, no es porque se rindió, sino porque está cumpliendo algo que nuestra prisa no puede comprender. El Padre, que quedó en silencio ante la cruz, es el mismo que habla hoy por medio de ella. Y cuando todo parezca en suspenso, cuando no haya respuesta inmediata, recuerda, hasta el cielo ha permanecido en silencio para que la gloria de Dios fuera revelada en el momento exacto. En medio del torbellino de acontecimientos entre la crucifixión y el sepultamiento, las promesas de Jesús comenzaron a desaparecer de la memoria de los discípulos. El dolor era tan intenso, el luto tan sofocante, que las palabras de esperanza fueron soterradas por las emociones. Jesús había hablado claramente sobre su muerte y resurrección, como en Mateo capítulo 16, versículo 21. Pero ninguno de ellos parecía recordar. La cruz oscureció la promesa. El trauma desfiguró la profecía. Lo que antes era certeza, ahora era duda silenciosa. Esta amnesia espiritual no era fruto de incredulidad directa, sino de un corazón aplastado por la pérdida. ¿Cuántas veces el sufrimiento nos roba el recuerdo de lo que Dios dijo? Los discípulos estaban sumidos en un estado de shock. Aquel que anduvo sobre las aguas, que resucitó muertos, que multiplicó panes, ahora estaba muerto. Las promesas se volvieron distantes, casi irreales. Era como si todo hubiera sido un sueño, y en ese espacio la voz de Dios parecía haberse apagado. Pero las promesas nunca habían desaparecido, simplemente estaban siendo probadas. El dolor humano, cuando no es interpretado a la luz de las promesas de Dios, nos hace construir tumbas donde Él plantó semillas. Los discípulos interpretaron la muerte de Jesús como el fin, cuando en realidad era el medio. Olvidaron que el propio Maestro había dicho que al tercer día resucitaría. El silencio de Dios en este contexto era la gestación de la promesa en su fase más crítica. El silencio no era olvido, sino fidelidad en maduración.
Dios no había cambiado de idea, Él simplemente no negociaba sus procesos con el desespero humano. Es en esos momentos que la fe necesita recordar lo que el corazón quiere olvidar. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias. Resistirán el dolor, atravesarán los valles, sobrevivirán a las crucifixiones. El silencio entre la palabra liberada y su cumplimiento es el terreno donde la fe crece o muere. Para los discípulos, ese tiempo fue de lucha interna, de sentimientos confusos, de esperanza ahogada. Pero incluso sin saberlo, estaban a pocas horas de ver con sus propios ojos el cumplimiento de todo lo que Jesús había dicho. Hoy, muchos viven ese mismo dilema. Han recibido promesas, han oído palabras de vida, pero al enfrentar el dolor, han dejado que el sufrimiento ahogue la esperanza. El silencio de Dios parece una negación, pero es una pausa que antecede el cumplimiento. Las promesas no mueren con el dolor, solo esperan el momento adecuado para florecer. Y cuando todo parezca olvidado, Dios recordará exactamente lo que prometió, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A medida que la madrugada del tercer día se acercaba, el cielo permanecía en silencio. Ninguna trompeta anunció lo que estaba a punto de suceder. Ninguna voz profética resonó por las calles de Jerusalén. Pero algo se movía en lo invisible. Era el presagio de la resurrección. En el silencio más profundo, la vida comenzaba a vencer a la muerte. Mateo capítulo 28, versículo 2. Describe que hubo un gran terremoto cuando el ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. La tierra, una vez más, tembló. Pero esta vez no por luto, sino por vida. El silencio que precedió a este milagro fue como el instante exacto antes del nacimiento de un nuevo día, cuando todo parece aún oscuro, pero la luz ya ha comenzado a vencer la oscuridad. La piedra sellaba el túmulo, los soldados vigilaban, el mundo dormía, pero en el corazón de Dios el tiempo de la espera había terminado. El Hijo volvía a la vida no con alarde, sino con autoridad. El milagro que cambiaría el curso de la historia comenzó en total silencio. El grito de la victoria no vino de los cielos, sino de la vida que resurgía entre los lienzos mortuorios. El ángel no vino para liberar a Jesús, sino para mostrar que Él ya no estaba allí. El milagro ya había sucedido. El silencio había sido roto, pero de forma sutil, casi imperceptible a los ojos del mundo. Dios no necesitaba hacer ruido para probar su poder. La resurrección es el mayor milagro de la fe cristiana, y ocurrió en la madrugada, lejos de los ojos humanos, en el silencio de un túmulo abierto. La gloria de Dios se manifestó sin espectáculo, pero con impacto eterno. Esta madrugada representa todos los momentos en que la respuesta de Dios parece tardar, pero en realidad ya está en camino. Cuando no oímos nada, cuando el cielo parece quieto, cuando todo en nosotros grita por socorro, es allí donde el milagro comienza a formarse. El silencio antes del milagro no es desinterés, es orquestación divina. Dios no se retrasa, Él prepara, y cuando Él se manifiesta, todo cambia en un instante. La piedra que parecía el fin se convierte en el anuncio de un nuevo comienzo. La resurrección de Jesús nos recuerda que los momentos de mayor silencio pueden esconder los mayores actos de Dios. El túmulo vacío es la respuesta final de un cielo que pareció callado por horas interminables. Pero lo que estaba en silencio en realidad estaba en trabajo. La vida estaba en proceso. Y cuando la luz finalmente rompió la oscuridad, no había más duda. El silencio había sido solo el presagio de la mayor noticia de todos los tiempos. Cristo vive. Y lo que parecía silencio era, en realidad, el sonido de la eternidad a punto de explotar en gloria. Hay silencios que nos marcan para siempre.
porque tocan exactamente las áreas más profundas del alma. Si esta historia despertó recuerdos, dudas o esperanzas adormecidas en ti, deja eso registrado en los comentarios. Tu experiencia puede alcanzar a alguien que hoy también atraviesa un tiempo de silencio. Comparte este video con quien necesita escuchar que Dios sigue actuando incluso cuando parece callado, y si aún no formas parte de este canal, suscríbete para continuar caminando con nosotros por narrativas bíblicas que fortalecen la fe, renuevan la esperanza y dan sentido a los días más difíciles.